como dice el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y eso es lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Así que mi hermano, es importante, ojalá hable de nosotros. Hable de nosotros. Dios que hable de nosotros. Y que le diga a Satanás, has visto a mi hijo, has visto a mi hija y te nombra. ¿Ya? Sería hermoso. ¿Ya? Pero llegó ese momento, ¿cierto? Verso 6. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, oh Dios. Y con ellos se presentó también otro ángel, caído, como usted quiera. No era feo. Satanás nunca fue feo. No, Satanás no es feo. Esa es la confusión que nos quisieron meter con el miedo, con la oscuridad. Satanás, Dios lo hizo bello. Le llamó, ¿cómo le llamó? Ángel de luz. Lucifer. No le vaya a poner Lucifer a su hijo, sí, de todas maneras. ¿Cierto? Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde viene? Ya, como que Dios no supiera las cosas, ¿no? Pero siempre Dios te pregunta algo. Te dice, ¿me amas? ¿Crees en mí? Siempre espera que tú le digas algo. Así que nunca le mientas a Dios. Nunca le mintamos a Dios. Porque Dios conoce nuestros corazones. ¿Ya? ¿Cierto? Antes que yo le diga, Él ya lo sabe. ¿Ya? ¿De dónde viene entonces? Vengo de rondar la tierra y de recorrer, ¿cierto?, de un extremo a otro. Le respondió Satanás. Aquí hay algo maravilloso que nos da energía y fuerza. Satanás no puede estar en todos los lugares. Aunque existe el mal en todos los lugares, pero él no puede estar en todos los lugares. Mi Dios está aquí, está en la China, está en Corea, donde sea, donde alguien esté alabando a Dios, allí está mi Dios. Eso es la diferencia de Satanás con Dios. Por eso Satanás no lo sabe todo. Satanás no tiene todo el poder. ¿Ya? Ni Satanás, cierto, es alguien que puede estar en todo lugar. De ninguna manera. Solo nuestro Dios. Solo nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? ¿Te has puesto a pensar, cierto, en mi siervo Job? ¿Sabes? Satanás piensa de qué manera te puede hacer daño. Entonces por eso le preguntó. Porque Satanás, cierto, lo único que piensa es lo malo, hacer el mal. Recuerda que es padre de mentira, cierto, es hacedor de la maldad, es el padre de todo lo malo que hay. Por lo tanto, entonces él siempre, y Dios le preguntó, ¿te has puesto a pensar en hacerle algún daño, algún mal a Job? ¿Cierto? Así trató de llevar la conversación el Señor. Y volvió a preguntarle el Señor, ¿ya? No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. ¿Cierto? Vive apartado del mal. Un hombre que me honra. Y si uno, es cosa de leer el verso 5, como él hacía, ¿cierto?, adoración, hacía sacrificio para honrar a Dios y para que Dios perdonara los pecados de sus hijos. Ya, como la usanza de la antigüedad. Entonces, era un hombre que de verdad hacía lo que Dios le dijo. No es un hombre de chapa, no es un hombre que tiene una careta, no, es de verdad. De verdad era un hombre que adoraba a Dios continuamente, dice. Continuamente. Para Job esto era, ¿cierto?, una cosa cotidiana, diariamente, ¿ya? Igual como nosotros que tenemos que orar todos los días. Todos los días debemos orar. ¿Ya? Eso es una necesidad, una buena costumbre y un deseo de honrar a Dios siempre con nuestra vida. Satanás replicó, hermano, y le dijo, ¿acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Ya? ¿Acaso no estás bajo tu protección, él y su familia y todas sus posesiones? Yo creo que primera vez que Satanás decía algo de verdad. Dios lo protegía. Dios lo había bendecido, todo lo había dado a Dios. Porque luego lo va a entender usted. Y eso es verdad. Estas preguntas en sí, las respuestas son sí. Es verdad. Dios lo cubrió, Dios lo protegió. ¿Ya? ¿Cierto? No porque le servía, ¿cierto? No era de balde, ni tampoco era por interés, sino porque sabía Job que tenía que agradarle a Dios. ¿Cierto? Y la recompensa de agradarle a Dios es justamente que tú le creas a Dios.
Si tú le crees a Dios, ¿cierto? Como dice Hebreo, sin fe es imposible agradarle a Dios. Si tú le crees a Dios, Dios te va a dar, se lo pidas o no se lo pidas. Aunque nos autorizó para pedirle, pero aunque no le pidamos, Dios sabe nuestras necesidades y sin que yo abra mi boca, Dios va a proveer para cada uno de nuestras necesidades. ¿Puede decir amén usted? Es maravilloso, es glorioso como Dios lo hace. ¿Ya? ¿Cierto? Y entonces sigue la conversación, ¿no? Verso 11. Pero extiende la mano, ¿ya? Le refuta ahora a Satanás. Extiende la mano y quítale todo lo que posee. A ver si no te maldice en tu propia cara o presencia. Entonces el Señor le dijo, porque aquí está, ¿ve? El reto, ¿ve? Aquí hay un reto. ¿Ya? Nada menos que Dios contra Satanás. ¿Quién irá a vencer? ¿Quién irá a vencer? Entendiendo que el que está en cuestión o el que está en el asunto es un hombre frágil, débil. Es un hombre que nació en pecado. Es un hombre que falla o puede fallar. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Entonces, muy bien. Dios aceptó el reto. Le contestó el Señor. Verso 12. Todas sus posesiones están en tus manos. ¿Cierto? Con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Se acabó la conversación. Y empezó a trabajar Satanás. ¿Ya? Y empezó a hacer, ¿cierto? Del verso 13 en adelante hasta el 19, hace todo el daño posible. Le quitó todas las posesiones. Hermanos amados, era rico de verdad. El ganado llenaba toda la tierra. Eso quiere decir, ¿cierto? No es una exageración, ¿no? Sino que era tanto lo que tenía este hombre, ¿cierto? Que la tierra circundante, donde tus ojos podían ver, todo le pertenecía a este joven. Si era rico de verdad, que era rico. ¿Me entiendes? Él tenía el Rolls Royce, Mercedes-Benz, ¿cierto? Lamborghini, que eran camellos, pero eso es lo que tenía. Y en ese tiempo eso valía mucho dinero. Los animales. Sus hijos eran muy bellos, eran muy hermosos. Gente que Dios se lo había dado. Dios le había concedido todo. Por lo tanto, entonces lo que Dios da es bueno. Diga, lo que Dios da es bueno. Amada esposa, lo que Dios te dio a ti es bueno. Mira esta criatura. Aleluya. Ya, pues dígale, usted ahí, dígale, eso es, vamos. Los casados por ahí, dígale, mi amor, lo que Dios te dio es bueno. Aleluya. Dile, Dios pensó en ti, mi amor. Yo era la persona correcta para sacarte cana. Perdona. Pero qué hermoso nuestro Dios. Dios es bueno en todo tiempo Dios es bueno, hermano. Y eso es lo que Dios quiere que uno reconozca, que lo que está a su lado, nuestros hijos. Que los hijos te hacen salir cana, pero son buenos, porque vienen de Dios. Y Dios tiene propósitos con ellos. Son niños maravillosos. ¿Me entiendes? Son hijos gloriosos para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos simplemente administradores de esas vidas que Dios nos ha dado. Y entonces llega todo el desastre. Imagínate, hermano. Yo no sé si has vivido alguna cosa tan dolorosa como la pérdida, ¿cierto?, de seres queridos y de quedar sin un peso, sin nada. Le quitó toda la riqueza, todo. Que para Dios no había problema. Si le quitó la vida, Dios da la vida. Así que no había problema que los hijos se murieran en ese sentido divino, hablando del poder que tiene Dios para hacer las cosas, ¿ya? De las cosas que tenía o posesiones económicas que tenía tampoco, no era mucho, ¿cierto?, muy difícil que Dios se lo hubiese dado nuevamente. Todo era para Dios fácil. Así que el Señor hizo nuevamente un reto y entonces de esta manera se afirmó en lo que Él dijo. Y el reto entonces fue y llevó. Y cada cosa fue terrible. Cada cosa. Cada vez iba un sobreviviente. Un sobreviviente. Imagínense el pánico, hermano, que hay en Inglaterra hoy día. 2 atentados dicen que hay según las noticias. Uno que fue hace pocos días anteriores, donde murieron casi la gran mayoría jovencitos, adolescentes, muertos. Sus padres, me imagino, devastados. ¿Ya? Y aunque le hagan un concierto a beneficio, y aunque hagan lo que hagan, no quitan el dolor. No quitan el dolor y usted lo sabe. ¿Me entiende? Par de libras esterlinas no quitan el dolor de nadie. No, ni van a recuperar la vida de ese ser querido que se fue. Si imagínese este hombre.
Le dice una noticia, se murió el hijo mayor. Viene la otra, se murió el otro. Dicen el otro y el otro y el otro. Una cosa tras otra. En un tiempo, obviamente no era un día tras otro día. No. Fue parcializado. Pero las noticias eran amargas. Si parece ser que una vez era un clavo, el otro clavo y así. Era con dureza. Y escuchar eso no es grato, no es agradable. No es agradable, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes un problema que el juanete, que el callo, que la cabeza, que esto, que este otro, y ya poco menos que estamos ya destruidos. No, a este hombre se le estaba quitando la familia. Y no solamente la familia, sino todo el bien que tenía. ¿Te das cuenta? Era difícil, ¿no? Pero el que le cree a Dios, su fe dura para siempre. ¿Ya? Esa fe de reino, esa fe que está basada en Jesucristo, esa fe es la que aguanta, la que resiste. La que se comporta de la manera correcta y adecuada frente a las necesidades y frente a todo lo que uno esté viviendo. Frente a todo lo que uno esté viviendo. ¿Ya? Es una fe determinada por el Dios del cielo. Vamos entonces ahora a ver nuestros versículos que tenemos allí citados. ¿Ya? Bien, Satanás le quitó todo, ¿ya? ¿Cierto? Dejó todo de lado, pero mire ahora lo que nos trae estos versículos del 20 al 22. Dice así. Al llegar a este punto, ¿a qué punto? A no tener nada, a perderlo todo. ¿Ya? Job se levantó y se rasgó las vestiduras. Lo menos que podía hacer era sentir el dolor, ¿cierto? Y era hacer un acto de humillación. Eso fue lo que hizo. Se rasuró la cabeza, como era la costumbre, del dolor, ¿cierto? De la muerte de sus hijos. Luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Humillación completa delante de Dios. Usted sabe que la mejor forma de humillarse era la cabeza entre medio de las piernas. ¿Ya? Eso es la mejor forma de humillarse. Por eso oramos de rodilla. Por eso los musulmanes se arrodillan y están así. Porque es la mejor forma de humillarse. Tu corona, la cabeza, ¿cierto? Lo más grande tuyo se humilla, se postra delante de aquel que todo lo merece. ¿Ya? Este hombre hizo ese acto de humillación, ese acto de adoración en que él sentía el dolor, ¿cierto? Y todo lo que mal podía sentirse un ser humano cuando tal cosa le ocurre. Porque, hago un paréntesis, Job no sabía por qué le estaba pasando a esta altura lo que le estaba pasando. Simplemente él lo aceptó. Él lo aceptó, nada más. No hay aquí una interrogante de parte de Job que diga, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué mandaste esto? ¿Qué hice yo? ¿Qué hicieron mis hijos? Nada. El hombre aceptó, ¿cierto? Con una actitud de fe, confiando en el Señor, que lo que le estaba aconteciendo, ¿cierto? Era producto de que Dios había permitido. Entonces él viene y reflexiona y dijo, ¿ya? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. ¿Ya? El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Esto es algo que simplemente es el reconocimiento, es la ubicación correcta de un hombre que sabe qué es lo que tiene y quién es él. Primeramente que nada, ¿se queja él de alguna cosa, de algún bien? Todo lo contrario. Es lo primero que dice, lo primero que hace en reflexión a que perdió todas sus pertenencias. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre, nada traje, nada tengo, no tengo ningún problema con eso. El problema de nosotros hoy día es que creemos que salimos premiados del vientre de nuestra madre y que salimos con todas las cosas listas ya. No, hermano. Eso se produce en el tiempo, que viene todo nuestro potencial puesto en nosotros, eso es verdad, pero tiene que desarrollarse. Y ese desarrollo lo da el Dios del cielo, cuando dicen amén. Y ese prosperar o progresar en las cosas, ¿cierto?, que sean económicas de este tipo, Dios las trae. Entonces, Job reconoce que él o de él no es nada. Nada. Y sabe lo más, ¿cierto?, claro que tiene él, por la costumbre, por el entorno que él vivió en esa época, ¿cierto? Cuando alguien se moría, ¿cierto? En esa gente no se gastaban grandes dineros en la muerte. Le ponían un lienzo, lo amarraban y listo, y punto, y se acabó. ¿Ya? Y lo ponían así nomás. Hoy día, ¿cierto? Si usted ve los muertos, los llevan así. Y a veces no tienen ni ataúd, no tienen nada, lo tiran en la tierra, punto.
Porque sabe que no va a llevar nada. Nosotros, ¿cierto? Los de este otro lado tratamos de, no sé, de aplacar un poco nuestra conciencia o de mostrar nuestro amor hacia el muerto tratando de comprarle un buen ataúd. No digo que está mal, sino que nuestras costumbres, nada más. ¿Ya? ¿Cierto? Y gastamos, aunque sea de $1.000.000 el ataúd, el muerto no lo sabe. El que lo sabe es el vivo. Más aún el que tuvo que pagar. Ese lo sabe. ¿Entiendes? Ellos no. Entonces tenían claro que venían desposeídos de todo. No traían nada, no tenían nada. Por lo tanto, nada llevarían. Porque nada era de ellos. Nada era de ellos. Entonces, Job reconoce. ¿Ya? Job reconoce. Aquí cómo Dios le dio todo lo que le dio. Y dice, el Señor ha dado. ¿Cómo es? El Señor ha dado. El Señor es el que te da. Que todo lo que tienes tuyo, todo lo que tienes tuyo, nada de lo que tienes tuyo. Nada, absolutamente nada. ¿Por qué nada es tuyo? Porque del vientre de tu madre vienes sin nada. Oh, Dios. ¿Alguien puede decir amén? Por eso el Señor dice que no puedes tener dos señores, dos amores, dos amos. No puedes tener. Solo hay uno, el Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor lo ha dado. Todo lo que tenía, ¿cierto? Todos los camellos, los ganados, miles, los hijos, todo se lo había dado Dios. La esposa que tenía también se la dio Dios. Todo se lo había dado Dios. ¿Me entiendes? Entonces para este hombre no era que él podía decir, ¿por qué perdí todo? ¿Por qué perdí todo? No se preguntó ni hizo nada de eso. ¿Ya? ¿Cierto? El mismo que dio fue el mismo que quitó. De verdad que no fue él el que quitó, fue él el que permitió que se le quitara. Porque él no hace cosas malas. Tu Dios no hace nada malo. Tu Dios no hace nada malo. Lo que te da, te lo da. ¿Cuántos dicen amén? Y no espera recompensa de lo que te da. Simplemente espera que tú y yo seamos agradecidos. Que le podamos decir, gracias Señor por lo que me das. No me lo merezco, pero gracias por lo que tú me das. ¿Entiendes? Por lo que tú me das. Entonces dice, el Señor ha quitado. Sea una cosa, sea la otra. Job dijo, lo único que tengo que hacer es lo que tengo que hacer. Lo único que puede pasar cuando ando mal, lo único que puede pasar cuando no tengo nada, lo único que puede pasar cuando tengo cierta amargura, tristeza, cuando las cosas andan mal, pésima. Hay una sola cosa que puedo hacer. Él dice, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Puedes estar hasta aquí, más allá de la coronilla, con problemas, con dificultades. Las cosas parece que no te resultan. Como la gente dice, cierto, parece que te levantaste con la mala, levantaste con el pie izquierdo y todo el día es malo, es negro, oscuro. No hay a la hora que se acabe el día porque esta semana, bórrala, Señor. No puede pasar eso. Este hombre nada reclamó. Dijo todo lo contrario. Señor, te alabo. Señor, te glorifico. Señor, te doy todo. Tu nombre sea, ¿cierto? Bendito. Tu nombre. Y eso cuando uno habla del nombre de, es como habla de la persona. Está hablando de la persona. ¿Ya? ¿Cierto? Bendito sea el nombre, bendito sea el Señor, bendito sea tú, Jehová. ¿Entiendes? Y eso es entonces algo que tenemos que tener en cuenta, claro. Claramente. ¿Qué pasa cuando estamos en las dificultades? Cuando estamos en el meollo. Cuando todo sale mal. ¿Me entiendes? Cuando alguien te pregunta cómo estás. Y tú, bueno, entre sí, entre no. Si le tienes confianza, dices, ay, que estoy mal, viejo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Y entonces uno cuando empieza a decir por qué está mal, uno se queja. Uno se queja. Y si tú ves a otras personas en tu misma condición, otros se conforman. Y si tú ves a otras personas en la misma condición, se alegran. ¿Qué les pasará a ellos? ¿Será gente rara, extraña? No. ¿Cierto? El que se alegra, el único que se puede alegrar y tener tranquilidad y paz en su corazón es el que está bien con Dios. Es el que está bien con Dios. No puedes tú ser un cristiano de momentos.
de circunstancias que como que te va bien, tú eres el mejor cristiano, alabas a Cristo, no falta ninguna reunión, vienes a las reuniones de oración, estás en todas. Tú no puedes ser un cristiano así. Tenemos que ser un cristiano de verdad, de una sola línea. ¿Cuántos dicen amén? De una sola manera. No puedes tú estar de alguna manera siendo con dobleces, de doble ánimo. Que cuando estás bien, alabas a Cristo, Señor, te amo, y lloras y todo, porque estás bien. Y cuando estás mal, lloras porque estás mal, pero no porque amas a Dios. No porque quieres decirle algo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a pesar de todo esto, a pesar del sufrimiento, ¿qué pasó con Job? ¿Qué dice la Escritura? Job no pecó. No pecó. Lo primero que dice la Escritura, él no pecó. ¿Y qué es? Él podría haber hecho cualquier cosa. Haber hecho algo que pudiese haber sido algo pecaminoso. Primeramente que nada, no haberle honrado a Dios. No haberle dado la honra a Dios. No haber agradecido que si tenía que morirse, que se muera. ¿Me entiendes? Y agradecer todo el tiempo que vivió, los años que estuvo en esta tierra. Y lo segundo que hace, que es lo que normalmente nosotros hacemos, él no le echó la culpa a Dios y nosotros normalmente le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Qué pasa? ¿Qué no hice, Señor? Eso es como echarle la culpa a Dios. Más que preguntarle. Él no pecó. Él no le echó la culpa a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Él pensó como todos debemos pensar. Como todo creyente debe pensar. Hay algo aquí. En esto se va a glorificar el Señor. Hay algo que pasa en este lugar, que algo va a suceder. Si me está pasando esto, es porque la bendición que viene es mayor. Yo por eso te alabo y te adoro, Señor. Yo sé que vienen grandes cosas para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Porque cuando uno no le cree a Dios, la cosa se pone seria. La cosa se pone seria. Rápido. Me quedan 10 minutos más. Segunda prueba. Dejemos hasta allí eso. Ya, recuerden, nada, ¿cierto? Dijo, nada, he traído nada y yo vengo solito. Todo lo que tengo es tuyo, Señor. Y así es. Todo lo que hoy día tenemos es de Dios. Todo. Amén. Aún la propia vida. Llegó entonces una vez más en el mismo entorno, ¿cierto? En la misma ubicación, en el cielo. Nuevamente hay una conversación, ¿cierto? Según el versículo 1 y 2 de Job. ¿Ya? Y se hace ver entonces de dónde viene. Vengo de rondar la tierra, recorre. Y el diálogo puesto. Y entonces el Señor, nuestro Dios, versículo 3, y empezamos. ¿Te has puesto a pensar que mi siervo Job volvió a preguntar al Señor? ¿No hay en la tierra nadie como él? Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Aunque tú, ¿cierto? Tú, recuerda, está hablando con Satanás el Señor, mira, dice, y aunque tú ¿qué dice? Me incitaste. ¿Ya? Que tú dijiste que él me servía de balde. Esa es una incitación. ¿Ya? No hay que hacerlo con Dios. Hay que creerle a Dios y que Dios haga lo que él tiene que hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? Aunque tú me incitaste contra él, contra Job, para arruinarlo, sin motivo. Sin motivo. Todavía mantiene firme su integridad. Su integridad. Hermano, la fe es fe, pase lo que pase. Dígalo, la fe es fe, pase lo que pase. Usted tiene que creerle a Dios. La fe va a aguantar, la fe va a irse mucho más allá, más prolongado. ¿Cuántos dicen amén? Y usted podrá soportar eso. Y lo vivirá. ¿Ya? ¿Cierto? Y Satanás vuelve a incitarlo. Una cosa por otra, pues, Señor. ¿Ya? Replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre, ¿cierto? Da todo lo que tiene. Y eso es verdad, hermanos. Eso es verdad. Usted habla de los secuestros. Hay hombres que dan grandes cantidades de dinero por salvar la vida de alguien. ¿Me dice amén? Sea este un ser querido, cercano, lejano. Los gobiernos a veces también hacen esto. ¿Ya? ¿Cierto? Eso es verdad. Lo que está diciendo aquí Satanás es verdad. ¿Ya? El hombre es capaz de dar cualquier cosa por mantener su vida o por estar vivo. ¿Ya? Pero le dijo Satanás, ¿no? Una vez más, como tentando a nuestro Dios. Pero extiende la mano y hiérelo
A ver si no te maldice en tu propia cara. La misma situación. Ya no le quedaba nada a Job. Satanás se lo había quitado todo, ¿cierto? Con la autorización de Dios, ya Satanás se lo había quitado todo. Y entonces lo único que le quedaba era la salud. Era la salud, ¿cierto? Era estar bien. Era estar bien. ¿Me dice amén? ¿Ya? En la mañana me pasó algo lindísimo. Y espero que nuestra hermana también. Yo estaba orando por la mamá del pastor David. Ella es una mujer que de verdad la admiro como hija de Dios, con dolores, con todo lo que viene, con todo lo que tiene, viene y alaba al Señor. Ella no haya la hora que llegue el domingo para venir, para poder estar aquí, para alabar a Cristo el Señor. Ya toda su vida ha servido a Dios. Ya, y en la mañana estaba orando por ella y yo de días que tengo un dolor en la columna y no sé de qué, pero andaba tipo ciática, pero hacía algunas cosas, ¿no? Incluso el sábado estuve podando el resto del árbol que quedaba. ¿Ya? Sí, entonces, y yo pensé que se me había quitado porque mientras estaba con temperatura, el cuerpo calentito, no sentía el dolor. Pero me acosté y hoy día en la mañana, ¡oh, Dios! Me levanté así como pude para hacer un poco de ejercicio y ya listo. Pero el dolor es intenso. Bueno, ya. Yo trato de llevar bien nomás. Y en la mañana yo estaba orando, ¿cierto? Y ahí con la hermana. Y de repente el Señor, me voy a orar. Señor, sánanos. No, yo tenía que orar por ella, sánala. Y yo le dije, Señor, sánanos. ¿Ya? ¿Se ha dado cuenta que a veces nosotros oramos por los enfermos y a veces el hombre tiene unción y tiene gracia y todos son sanados y él sigue con la enfermedad? Bueno, estaba ahí, estábamos orando y de verdad estoy pero súper bien, hermano, no me duele nada. Gracias, Señor. Era como, ya, ¿me entiendes? Sí, ahí de verdad que me veía viejito, me sentía viejo. Pero eso es, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú crees en el Dios del cielo, Dios lo puede hacer en cualquier instante. ¿Cuántos dicen amén? Y este joven estaba convencido de eso. Ahora, el cuerpo, cuando te tocan el cuerpo, es cosa seria, hermano. Es cosa seria. ¿Cierto, hijo? Cosa seria. Uno se siente limitado, poco, como que no tiene libertad. Que es otra cosa que uno siempre desea. Uno no puede hacer lo que uno quiere. Porque sabe que el cuerpo lo limita. No te puedes comer lo que quieres porque la diabetes te limita. No puedes hacer cualquier cosa porque el cáncer te limita. ¿Me entiendes? Que las enfermedades nos limitan. Y entonces Satanás, ¿cierto? Así como es incisivo, persistente. Ya, si la primera no pudo contigo, va a seguir insistiendo. Pero bendito sea nuestro Dios. Que Cristo lo venció en la cruz del Calvario, hermano. Eso es lo bueno de Dios. Que Cristo venció a este Satanás en la cruz del Calvario. Ya, desperté a algunos, parece. Dicho entonces esto, hermano, Satanás le dice, ¿cierto?, que le tocara su cuerpo. Bueno, el Señor acepta el reto una vez más. ¿Ya? Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Respeta su vida. ¿Me entiendes? Porque el Dios del cielo quería ese envase. Ese envase era el que Dios había provisto para Job. Porque si Job muere, Dios puede levantar otro Job, ¿sí o no? Pero Dios dijo, no, este que se hizo, en el cual yo pensé antes, en el que yo elegí antes, este me sirve. Este me sirve. Mírate tú ahora. Este cuerpo le sirve al Señor. Por eso eres templo del Espíritu Santo. Dios no está desconforme como tú eres físicamente, donde Él puso su espíritu y puso todo el propósito de Dios en Cristo Jesús. No, Él no está en desacuerdo. Él quiere, ¿cierto?, que tú te cuides, pero que tú alabes al Señor con tu cuerpo y con toda tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces por eso el Señor nos sana. Porque sabe que más tarde que temprano tenemos que morir. Va a haber muerte para nosotros. ¿Ya? ¿Cierto? Pero Él entonces le dijo, bueno, hazlo. Dicho esto, Satanás entonces se retiró de la presencia del Señor y entonces hizo lo que tenía que hacer. Afligió a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Dicen los escritores, los comentaristas mejor dicho, dicen que este hombre tenía pus. Y era tanta la picazón que ya la mano era como muy suave. Y entonces se rascaba con algo más duro.
Y usted sabe, hermano, que cuando hay pus, eso se pone fétido con el calor. Estaba en medio del calor, estaba en medio de la ceniza. Eso ardía, pero profundamente. El castigo que estaba recibiendo Job en su cuerpo era superior a cualquier dolor que uno puede imaginarse. Ya no era tan fácil, hermano. Para nosotros dice, Job, pobrecito, tenía una llaga. No, pero si no era nada así, ¿me entienden? Que se le salió la costra. No, esto era más doloroso. Era terrible, ¿me entiendes? Para que Satanás entonces quisiese cambiar la actitud de fe, de confianza en el Dios del cielo. No podía ser una enfermedad así. No era un dolor de cabeza. Esto era algo superior que no nos podemos imaginar, porque seguramente no hemos tenido enfermedades como ese tipo. Pero el que la ha tenido a lo mejor puede decir sí. ¿Cierto? Los que tienen úlceras estomacales, por ejemplo. Dolorosas. No pueden comer muchas cosas. Están allí. ¿Me dice amén? Y Job sentado, ¿cierto?, en medio de las cenizas. Mira dónde estaba. Tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Que era permanente el rascarse. Su esposa, llena de sabiduría y de conciencia del dolor que vivía su esposo. No, su esposa le reprochó, hermanos. Su esposa le reprochó. El cuadro no podía haber sido tan perfecto. Había un dolor mayor que ese, parece ser, ¿no? Dice, su esposa le reprochó. ¿Ya? ¿Todavía mantienes firme tu integridad? Porque la mujer sabía, no era desconocida para ella, que si Job maldecía a Dios, ¿cierto?, inmediatamente moría por haber hecho eso. ¿Ya? Porque era el castigo que se merecía una persona que decía eso. Por eso la discusión de sus amigos, ¿cierto? Y cada uno de ellos tratando de hacerle entender a él que algo había hecho malo, por eso Dios lo tenía de esa condición. ¿Ya? Esta mujer mirando un poco eso, ¿no? No es la más sabia de las mujeres, por cierto, en este cuadro, ¿ya? Y no quiero con eso citarlas a ustedes como que están aquí, no, de ninguna manera, ¿ya? Pero esta mujer, entendiendo la realidad, parece ser que algo bueno, si eso es lo que a veces nos ocurre. A veces le podemos dar un consejo a alguien que puede parecer bueno, pero en el fondo no es bueno, porque simplemente queremos limitarle el camino del sufrimiento. Pero a veces Dios permite el sufrimiento para algo mejor para nuestras vidas. Y que la recompensa será mayor que la que ya hemos tenido. Entonces ahí hay que tener sabiduría. Por eso Job no le dijo, le dijo algo de admiración, todo lo contrario dijo. ¿Ya? Job le respondió a su esposa, mujer, hablas como una persona sin sabiduría, sin conocimiento. Como diciéndole, mujer, ¿no te diste cuenta que todo lo que teníamos Dios nos dio? Que aún los hijos que poseímos y hoy día ya no están, fue una bendición de Dios. Que aunque a lo mejor te puede comprar, cierto, tela de seda y podías vestirte, cierto, como una gran dama, todo lo dio Dios. Y aún más, si hoy día comemos pan duro, todo lo da Dios. ¿Me entiendes? Que esta mujer no reflexionó, no pensó. Y hermanos amados y mujeres amadas, no nos quejemos de lo que tengamos sobre la mesa. Alabemos al Dios del cielo por lo que tenemos. Sea mucho, sea poco, su nombre será glorificado, será bendito. No es el objetivo de Dios que estemos y vivamos en la pobreza. ¿Cierto? No es el motivo ni es el propósito de Dios. Pero Dios permite momentos para que nuestra fe se reafirme en Él. En Él. En Él. Y vas a ver que lo que de esa fe viene será mayor que lo que tú puedes tener. ¿Cuántos dicen amén? Mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿ves? ¿Qué era lo bueno? Los hijos, las riquezas, todo lo que tenía. Todo lo que había, el buen nombre. La reputación que tenía Job. Y no simplemente él, toda su familia. Si él era admirado o reconocido como un hombre recto, intachable, íntegro, realmente su esposa estaba en la misma condición. Por lo tanto, entonces, a ella le cabía también todos los elogios que al hombre le decían. Y entonces, este hombre tuvo que decirle a ella, no es el mejor pensamiento, no es lo mejor que me estás diciendo. ¿Ya? Mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, la pregunta es para ella, ¿no sabremos también recibir lo malo? ¿Ya?
Pero en todo eso no estaba quejándose Job. No estaba diciendo que Dios es malo. No sabremos recibir también lo que mal nos parece, lo malo. Ahora, ¿era Dios el que le estaba haciendo el mal? No. Porque Dios no hace nada malo. Dios no puede hacer algo malo. En Él no está la maldad. En Él está el bien, está lo bueno, está lo perfecto, lo correcto. ¿Cuántos dicen amén? Dios no puede hacer lo malo. Y eso es lo que en el tiempo se nos ha puesto en nuestra mente, que lo malo que nos pasa, ¿cierto? Es porque de alguna manera me lo merezco. No. No es ese concepto correcto de pensamiento. Lo que podemos pensar que si Dios lo permitió que viniera algo malo, Satanás lo está haciendo, pero yo voy a ser más que vencedor en Cristo Jesús. Voy a seguir reafirmando mi fe puesta en Dios, en que aunque esta enfermedad sea una realidad y que los médicos me digan lo que me digan, yo voy a seguir creyendo en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo le voy a creer a Dios porque lo que Dios dice es verdad. Ya, es verdad. A pesar de todo esto, dice la Escritura, Job no pecó ni de palabras. Nada. Y si no hay palabra es porque no había pensamiento. Mejor dicho, su mente nunca pensó algo malo. Nunca. No pensó que Dios era malo o injusto. No. Fue un momento tan tremendo para él en la búsqueda de una respuesta y de que otros trataban de ayudarlo para que entendiese lo que se estaba sucediendo, que él en un momento dado, ¿cierto?, preocupado de todo lo que se le decía, porque ese es el otro problema. Es qué es lo que te dicen cuando estás pasando algo malo. ¿Qué es lo que te dice la gente cuando tú estás viviendo algo malo? ¿Entiendes? Yo he escuchado a padres que cuando el hijo se cae, yo te dije, bien merecido lo tienes por haberte caído. No es algo bueno decirle eso. ¿Entiendes? No bien merecido lo tienes. No. Ya. Uno tiene que hablar con gente que de verdad aliente tu alma, tu espíritu. ¿Ya? Mejor decir que alguien te diga, mira, sabes, si algo te está sucediendo y aparentemente es malo para ti, déjalo, Dios lo va a volver en algo bueno. Dios lo va a transformar para bien. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Escritura nos enseña y Pablo dice, dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo, y todo es todo, hermano, lo bueno como también aquello que nosotros llamamos malo. Aquellas cosas que son difíciles de llevar, de sobrellevar, ¿me entiendes? Las necesidades puntuales, cuando falta el recurso económico, cuando no tenemos, ¿cierto?, qué es lo que vamos a hacer mañana. Cierto es que nos dificulta la existencia, pero tengo que pensarlo bien. Dios de esta me saca. Dios de esta... Yo voy caminando junto con Él. ¿Cuántos dicen amén? Sus bendiciones no se reciben simplemente porque uno es bueno. Las bendiciones vienen porque Dios las trae, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios determinó bendecirte, hacerte cabeza y no cola, determinar para ti. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios determinó que nosotros tengamos la mente de Cristo, y Cristo nunca se quejó de Dios, el Padre. No, siempre dijo, Padre, lo que tú digas yo lo hago, papá. Lo que tú digas yo lo hago. ¿Entiendes? Y aún más cuando quiso quitarle, cierto, la angustia y el dolor de la crucifixión, dijo, no, papá, que todo lo que está debe cumplirse, que se cumpla. ¿Entiendes? Eso es fe que no titubea frente a lo malo, a las desgracias de la vida. Y nosotros, hermanos, no estamos exentos de eso. No estamos exentos de eso. Yo quiero resaltar lo de Job en el sentido positivo de que como este hombre, bajo todo este dolor, bajo toda esta amargura, este hombre guardó silencio, nunca pensó algo malo. Dijo, Señor, tú lo vas a hacer. Yo te creo, Dios del cielo. Yo te creo, Señor. ¿Me entiendes? Todos en algún momento podemos pensar algo, ¿cierto?, equivocado. ¿Ya? Y eso se transforma en palabra cuando tú hablas contigo mismo, en tu mente. El Señor que llega a un punto a decirnos la Escritura que ni de palabras, que ni de pensamientos. Job dijo algo de Dios o contra Dios. Todo lo contrario, él dijo, está bien, así será, así ha de ser. ¿Ya? Y por lo tanto entonces él lo tomó, lo soportó y así fue. Entonces aquí hay un hombre que dice que Dios es bueno, a pesar de... ¿Quién diría que Dios es bueno viviendo esto?
¿Quién podría, cierto, levantarse y decir, Señor, no, tú eres demasiado bueno? ¿Ya? Cuando vive esto. Por eso uno entiende entonces algunos escritores como Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El hombre escribía, dice, gozaos, alegraos. Déjense de pelear, gócense, alégrense, le decía. Y él estaba en la cárcel. ¿Qué hombre puede cantar en la cárcel con gozo y con alegría? Sin decir, estos romanos, estos aquí, este carcelero, mira dónde nos vinieron. No, ellos cantaban así, alababan a Dios. ¿Qué era lo que ellos tenían? La fe. La fe puesta no en las circunstancias, sino en el Dios que puede cambiar las circunstancias. El Dios que puede cambiar lo que tú estás viviendo, lo que te pasa, lo que te acontece. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando Dios hace eso, las cosas son diferentes. Diferentes. Y son de verdad maravillosos. Termino, hermano. ¿Ya? ¿Cierto? Si ciertamente la duda es algo que normalmente está en nosotros debido al concepto bíblico que nos enseña desde el principio, desde el Edén, cuando la mujer, cierto, y el hombre cayeron en el pecado, nace la duda de creerle a Dios y de decirle, Señor, todo lo que tú dices es lo que yo debo hacer. Creo que ese es el grado que más tenemos en cuenta nosotros. Ya, Dios busca hijos obedientes. Aquí hay uno que le obedeció a Dios, que le creyó a Dios. No importa lo que le sucedió. Él siguió diciendo, Señor, hazlo, lo que tú quieras. Para allá voy. Yo fío de ti. Yo confío en que tú no haces nada malo. Yo creo que tú lo haces bien. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí hay hombres que le obedecen. Cristo mismo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses. Pero lo más extraordinario viene después, posteriormente de eso, casi terminando los primeros 11 versículos. Dice que toda lengua le confesará. El retribuir de alguien que es obediente, de alguien que obedece a lo que Dios dice, hermano, lo retribuye de esta manera. Dándole un nombre que es sobre todo nombre y que toda lengua un día confesará que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre Dios. ¿Ya? En el Antiguo Testamento, ¿cierto? Las bendiciones eran para los obedientes. El capítulo 28 de Deuteronomio dice que si obedeciéramos, ¿cierto?, sus leyes, sus decretos, lo que Él determina, dice que nuestra vida será llena de bendición. Todo el día, en el día, tu tabla de amasar, tu fuerza, hoy día sería tu negocio, tu familia, tus hijos, le irá bien aquí en la universidad, en el colegio, ¿cierto? Tu negocio será prosperado, será bendecido, porque tú eres obediente a Dios en hacer lo que Dios dice. Y creyendo que todo lo que tiene no es tuyo, le pertenece a Dios. Y si Él toma de lo de Él, ¿qué a ti? ¿Qué a mí? Si es de Él o no. Todo es de Él. ¿Ya? Y este joven lo reconoció. Y esto es lo que tenemos que mirar. Diga, Dios es bueno en todo tiempo. ¿Cierto? Dios es bueno en todo tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. ¿Ya? No importa lo que tú estés viviendo. Dios es bueno. Dios es bueno. Sin duda, el éxito o la palabra éxito para llegar a nuestras metas o su lugar simplemente es el logro de Dios en nuestra vida. ¿Ya? Dios nos quiere llevar a esos lugares o a esos sitiales, ¿cierto?, que llamamos éxito, o cumplimos nuestras metas o nuestros sueños, ¿cierto?, simple y sencillamente para que veamos que Dios lo hizo. Que Dios lo hizo. Y un día tú y yo nos iremos de esta tierra y tendremos a lo mejor el pensamiento bíblico. Y el pensamiento bíblico es el pensamiento de Job. Job lo dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me voy a ir. Nada traje a este mundo, nada me llevaré. ¿Cuántos dicen amén? Porque de Dios, todo es de Dios. Dale un aplauso a Cristo el Señor y que Dios te bendiga a través de esta palabra con ánimo, ya, y que la bondad de Dios que durará para siempre en tu vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Vamos a ir a la cena de nuestro Dios. Aliéntate porque es el comienzo de un mes. Y no pienses que te va a ir mal, piensa que te va a ir bien. Porque eres un hijo o una hija obediente. ¿Me dices amén? Y si eres obediente, entonces la bendición está sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Vamos entonces
a ir ya a eso. Pero tenemos nuestra ofrenda. Usted se ha dado cuenta que no he pedido la ofrenda. Usted dice, el pastor se olvidó, que bueno. Eleva una adoración a Él, eleva una adoración a Él, eleva tu canto, tu canto, tu canto, tu canto, tu canto, elévalo a Él. Oh, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. Danos más, danos más, danos más, danos más, queremos más. Danos más, danos más, danos más, queremos más. Oh, 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 Apláudale fuerte al Señor con todas sus fuerzas.